Hola, hola, hola. Buenas tardes. Bueno, como comentaba ayer, pues vamos a saltar de capítulo, de parte de zona del proceso vamos a pasar de lo mental a lo emocional. No nos vamos a quedar en esto nada más, en los tres procesos que son extensos y dan mucho de sí, pero luego será todo ya una mezcla de todos los procesos en fin, en las conjunciones en los conjuntos de temas que sigan dando. Pero para que nos vayamos entendiendo, ya os dije ayer que yo divido el proceso de rehabilitación en tres partes, que creo que son las tres partes que componen la enfermedad adictiva: la parte física, la parte emocional y la parte mental. Hemos hablado de la parte física, de los procesos de inicio y de despegue del consumo, de todo lo que se suponía desde el mismísimo comienzo. Hemos pasado por los procesos mentales y hemos estado viendo cosas interesantes que vamos a seguir desgranando. Ahora mismo toca el proceso emocional. Y cuando hablamos del proceso emocional, no solamente vamos a hablar del proceso de las emociones en sí mismas, vamos a hablar de muchas más cosas. Para empezar, ante un problema como la adicción, pues para empezar a calentar motores, nos tenemos que responder a una pregunta. ¿En la adicción activa es la voluntad quien decide? Todos los procesos de desarrollo de la adicción, a medida que la enfermedad va avanzando, estamos oyendo permanentemente pues gente que nos dice cosas, que nos indica maneras porque creen que esto o que lo otro, y siempre aparece la santísima voluntad en el medio de todas las historias que se nos plantean. Eres flojo, no tienes voluntad, no... Y nosotros pues hacemos lo que podemos. Pero nos tenemos que responder a esta pregunta, porque uno se tiene que preguntar claramente si ha sido durante la vida de consumo, si la vida durante el consumo, mejor dicho, ha sido gobernada por nosotros. Si yo en mi etapa de activa gobernaba mi vida o no la gobernaba. En caso de que no fuera así, ¿quién gobernaba mi vida, ¿no? Y me tengo que plantear aún más si realmente mi vida y mi voluntad me pertenecían en ese ámbito. Porque me tengo que responder también, para continuar, ¿dónde estaban ambas dos, que dicen algunos por aquí, vida y voluntad, mientras iba de desastre en desastre hasta comprender que era víctima de algo que me superaba permanentemente, tanto en lo volitivo, en la voluntad, como en la vida, porque me la estaba destrozando? Entonces, me tengo que plantear dónde se queda esa grandísima fuerza de voluntad de que solía hacer gala cuando comenzaba a consumir o a comportarme adictivamente sin realmente quererlo, porque es que empezaba muchas veces sin querer. Es que es decir, no lo hacía porque yo quería, porque mi voluntad me decía voy a tomarme unos tragos. Lo hacía de una manera mecánica, no intervenía mi voluntad para nada. Entonces, el responder al hecho de que si ejercía un verdadero control o no sobre mi vida cuando lo hacía, cuando lo iba a consumir, es algo que tengo que responderme. Tengo que saber si era un síntoma de gobierno imponer mi voluntad sobre las de quienes me rodeaban para irme a consumir en los momentos en los que mucha gente me decía que no fuera, porque no era el momento, o porque era inapropiado, o porque teníamos un compromiso posterior, por lo que fuera. Así que, ¿es de esa voluntad de la que se habla? ¿Es de esa voluntad de la que yo era dueño? Estamos hablando de esa voluntad que me decía voy a hacer lo que se me ponga a mí de los... ¿Vale? Y lo hago y ya está. O sea, simplemente porque es que me da la gana. Y como soy dueño y absolutamente dueño de mi vida, pues voy a ponerme hasta las trancas de cerveza o de cubatas o de cigarros o de puros o de lo que me dé la puñetera gana, ¿no? Entonces, ¿es de esa voluntad es de la que hablamos? ¿De la de quiero consumir hasta caerme de culo y no levantarme del suelo? ¿Es de esa voluntad? ¿O las cosas tienen un trasfondo diferente?
y yo me iba a consumir adornándolo de que lo hacía porque quería, cuando en realidad no podía dejar de ir a hacerlo. Entonces, ¿dónde se queda la voluntad? Porque si esta voluntad de la que yo estoy hablando en este momento, y no me gusta hablar de voluntad, porque las adicciones no es un fenómeno precisamente adoptable. Estoy hablando de que cuando yo quería irme y me imponía mi voluntad a quienes me decían que no fuera a beber, a consumir, ese tipo de voluntad es la de, a mí se me ponen los mismísimos y voy a hacerlo. Era quizá la forma de razonar que el hecho de que yo consumía lo hacía, y lo hacía porque me daba la gana, no porque tuviera necesidad de hacerlo. Lo revestía de imposición y de fuerza de voluntad, de fuerza obligada de voluntad, de irme a consumir, llevando la contraria a quien hiciera falta. A esa clase de voluntad me refiero, o realmente detrás de eso lo que había era, y yo lo encubría con ese tipo de voluntad, era una necesidad imperiosa de consumo a la que no me podía sustraer. Cuando se me cambiaba un plan, cuando se alteraba algo que yo tenía ya planificado, donde iba a poder tomarme unos tragos, y de repente pues alguien decía que había que ir a tal sitio o a tal otro sitio, y ya se alteraba mi cantidad o mi visión de cantidad de consumo que iba a poder tomar en ese día, y ya se me desataban los nervios y mandaba a todo el mundo a planchar vacas, y yo me iba a lo que realmente me tenía que ir, y decía, es porque se me pone de los mismísimos. Cuando en realidad en mí lo que estaba apretando era una necesidad imperiosa de consumir, y la revestía de mal genio de esa susodicha fuerza de voluntad. No sé si me estáis entendiendo, porque como no lo sé, pues no lo sé. Entonces, para que nos vayamos centrando, estamos hablando de la tercera propuesta de rehabilitación del plan de rehabilitación de Ari. Y nos situamos ante la enfermedad emocional, ante ese impulso visceral que me obligaba a tomar decisiones y a llevarlas adelante solo porque mi necesidad de consumo se anteponía a cualquier otra cosa. Entonces, cuando hablo de fuerzas de voluntad, en este caso, estoy hablando de esa fuerza que me impedía a mí a hacer cosas, a pesar de que la revistiera de esa característica voluntaria de hacer cosas que no me quedaba más remedio que hacer, porque ya era un dependiente absoluto de las sustancias que consumía. Se lo puede preguntar cualquiera ahora que está de moda por aquí, por nuestra asociación, lo del tema del tabaco, después de la que hemos liado el sábado pasado. Si alguien, cuando sale de una sala o de un cine o de un espectáculo, el que sea, y tiene que ir a 500 metros a fumar un cigarro, es capaz de dejar el espectáculo, por mucho que le guste, o la obra de teatro, o de la película que sea, pues para salirse a fumar un cigarro, porque necesita meterse una dosis de nicotina. Y lo revisten de fuerza de voluntad, como me voy a salir a fumar porque se me ponen los cojones. Y un huevo, te sales a fumar porque necesitas nicotina. Necesitas la nicotina, la necesitas. Entonces, si estamos hablando de esa fuerza de voluntad, estamos hablando de una cosa, y si estamos hablando de otra cosa, pues ya vamos a hablar de otra cosa. Aquí nos ponemos ante la enfermedad emocional. Y la quiero situar en ese plano, porque cuando hablamos de emoción, cuando hablamos de la parte emocional de la enfermedad, estamos hablando de ese latigazo visceral que se produce en nuestro sistema límbico, en nuestro sistema de recompensa, cuando la demanda de la necesidad de neurotransmisores se hace tan evidente que nos hace levantarnos de donde quiera que estemos y vayamos a consumir lo que quiera que vayamos a consumir. O sea, estamos hablando de esto, y yo quiero ponerlo en cuestión. Hasta de todo lo visto hasta este momento, y son 408 con vídeos, hemos podido, si alguien lo ha estado trabajando en serio, pues hemos podido aceptar o comprender que la incapacidad, la impotencia ante la enfermedad, ante la adicción, la ingobernabilidad de la vida en la que nos desenvolvíamos por culpa de los tóxicos, la falta de sano juicio asentada en todo el proceso mental. Pues cualquiera que tenga, que haya visto esto un poco en profundidad, entenderá que estos procesos de
incapacidad ante la enfermedad, de ingobernabilidad de la vida y de falta de sano juicio, pues hicieron, por lo menos de mí, hicieron una persona, un ser absolutamente desconcertado y además desconcertante. Yo era una persona interiormente rota. Sigo siendo un corazón roto. Antes era una persona rota. Por todas partes. Entonces, ante semejante tesitura, lo que toca es una reconstrucción profunda. No vale hacer un trabajo de lavado de cara, de chapa y pintura. Hay que reconstruir el coche entero, motor incluido. Sirva como ejemplo, ¿no? Así que está claro que para hacer semejante barbaridad de trabajo, pues se necesita ayuda. Yo necesité ayuda para poder reconstruir todo mi vehículo en condiciones y todavía, pues bueno, pues lógicamente el vehículo ya es un tanto viejo y hay algunas bielas, me acaban de cambiar una en la rodilla y algunas cosas más que ya pues chirrían. Esto es así, así. La enfermedad emocional, la parte emocional, deja de ser irreal cuando se acepta en serio el papel juzgado por la adicción en nuestra vida, en la vida de una persona como yo. Y digo cuando se acepta en serio, porque tanto las parálisis como las desviaciones mentales, la autocomiseración, el miedo, la intolerancia, el resentimiento, la pelea permanente, el carácter vengativo y la falta de honradez producen la enfermedad emocional. La sientan, la apuntalan y sobre ella se construye una vida de desastre que puede saltar por los aires en cualquier momento. Porque tras décadas, como es mi caso, sumergido en el infierno de la adicción activa, uno llega a perder toda voluntad, toda capacidad de decisión. Las sustancias o las conductas adictivas pueden llegar a gobernar la vida a su antojo, haciendo humo, promesas y determinación, por muy fuertes que sean, haciendo que llegase a ser incapaz de distinguir lo bueno de lo malo. Mi vida se volvió absolutamente ingobernable y yo no veía solución alguna. Por eso acabé donde acabé, encima de aquel puente. No obstante, en lo más profundo de mí mismo, algo me decía débilmente que yo no era de esa manera. Lo había percibido en todos los momentos críticos en los que me vi, sobre todo en los días después de alguna barrabasada verbal con el alcohol de por medio, que le había dicho algo a alguien, y siempre mi salida era de asombro ante lo que me estaban contando que yo había dicho o que yo había hecho cuando... y yo siempre les decía la misma historia: joder, tío, pero tú ya sabes que yo no soy así. Y un día alguien me lo aclaró y me dice: no, tú no eres así cuando no tienes alcohol, pero cuando tienes alcohol eres así, dijo puta, así de retorcido y así de lenguaraz. Claro, cuando uno está bajo los efectos de la sustancia, pues obviamente no controla, y llegó un momento que descontrolaba. Ahora nos ponemos en un punto de inflexión, en el que tenemos que pasar y dar un paso adelante para poder llegar a entender que la rehabilitación va mucho más allá de todos los procesos físicos y de todos los procesos mentales. Esta propuesta requiere la toma de una decisión firme, porque es verdad que para nosotros la peor decisión es la que no se toma. El estar en terreno de nadie, es estar en el lugar de espera, en la duda y no soportamos eso. Pero también es verdad que a la vez nos da mucho miedo los resultados de las decisiones. Entonces, estamos en un punto en el que se debería de cerrar todo este proceso inicial de 400 y pico vídeos con una postura firme y decidida de continuarlo, vengan otros 400 o otros 8.000 detrás. Es decir, estamos en el momento de la audacia, de echarle ovarios, de echarle cojones al tema y decir: voy a seguir adelante en la búsqueda de mí mismo hasta encontrar todas las raíces de aquello que me llevó a destrozarme la vida de la manera en que lo he hecho. El buen éxito que se pueda tener en esta y en el resto de propuestas del programa no va a venir dado como consecuencia de la casualidad, sino como resultado de una manera de pensar y de motivos adecuados llevados a la práctica diariamente.
diariamente. Esto es una bici de piñón fijo. Si dejas de dar pedales te caes. Entonces, esto lo vamos a tener claro. Las 3 primeras propuestas son una combinación de experiencia y reflexión. Y se van complementando las unas con las otras en una receta que no dará frutos si se omite cualquiera de ellas. Así que, un conocimiento de las lesiones físicas, de los daños mentales y de los lastres emocionales que hemos sufrido como consecuencia de la adicción es absolutamente indispensable para iniciar el camino de rehabilitación. Porque la reflexión nacida de la necesidad y la necesidad desesperada de ayuda deberían encaminarnos hacia esa zona interior de nosotros mismos al encuentro de una serie de recursos propios que hasta el momento en que tomamos esa decisión son absolutamente desconocidos. Es decir, que nuestra gran necesidad es perder el egocentrismo y la obsesión adictiva. Nos estamos plantando ante un ser desconocido que mora en el interior de cada uno de nosotros con cierto nivel de susto, de miedo ante los arrebatos permanentes de los impulsos mentales de una enfermedad que es como un látigo, ¿no? Y el proceso emocional tiene un vaivén permanente entre la osadía de tirarse para adelante por la visceralidad de las emociones y la cobardía que la zona amigdalar o el miedo que la zona amigdalar nos produce ante las consecuencias que pueda tener el poder sujetar ese impulso o las consecuencias que pueda tener el tomar decisiones, sobre todo decisiones de cambio. La solución de todos estos problemas suele venir de la mano de la comprensión de la existencia de estos recursos. Es evidente. No es evidente. Esa no es la palabra. Tenemos que saber, y tenemos que saber con claridad, que todos contamos con una serie de recursos interiores suficientes para hacer frente a todo lo que nos toca en la vida. Es verdad que muchos de estos recursos solamente se muestran en los momentos en los que ya pues parece que no queda fuerza para más. Pero aparecen, están. Quizá la forma de poder tenerlos a mano sean 2 o 3 claves. Humildad. Peligrosísima palabra, buena voluntad, es decir, calidad de voluntad, no cantidad de voluntad, sino calidad de voluntad y confianza. Algunos dicen fe, yo digo que no. Fe en las capacidades internas que como ser humano pues me ha dado la naturaleza. Yo tengo muchas más capacidades de las que conozco porque hay una infinidad de ellas que no he utilizado nunca, pero sí tengo confianza en que en multitud de ocasiones cuando he necesitado echar mano de ellas han aparecido. Han aparecido porque todo el trabajo de rehabilitación que llevo a cuestas pues me ha permitido que ejercicie partes de mí. Es como ciertas gimnasias, como el pilates y algunas de estas pues que trabajan zonas musculares que normalmente no utilizamos para nada, ¿no? Y cuando te haces una sesión de esas tienes unas agujetas absolutamente desconocidas porque has trabajado zonas musculares que normalmente no se trabajan, no se tocan, ¿no? Con nuestro proceso interno pasa exactamente lo mismo. Estamos siempre sota caballo rey utilizando 4 o 5 recursos o 5.000 recursos o 50.000 de los miles de millones que tenemos en nuestro interior, ¿no? Todos tenemos 86.000 millones de neuronas en el cerebro, todos tenemos las mismas. La función que le demos a ellas tiene mucho que ver con el resultado que se consiga con ellas. Entrenar toda esta parte, tener confianza en la capacidad interna de cada uno, tiene mucho que ver con la sensibilización de todos estos procesos. Es decir, saber que en un momento dado yo tengo muchas más capacidades de las que creo tener.
La prueba de esto, la prueba del algodón de esta historia tiene que ver con el hecho de que uno llegó por lo menos yo llegué a un momento de mi vida en el que todo estaba absolutamente destrozado y pude salir de ahí. No sabía que tenía recursos para salir. Alguien me los tuvo que poner delante y yo tuve que confiar en que efectivamente los tenía. Si yo no hubiera creído en tener esos recursos, hubiera seguido consumiendo hasta reventar. El conocimiento de que hay recursos es un recurso más. Ignorarlos es negarse una realidad que, hombre, alguien que se quiera recuperar, pues no debería negarse. Lo que pasa es que no son gratis. El esfuerzo de conocimiento de autoconocimiento en este caso, tiene mucho que ver con un ejercicio mantenido y diario de estas claves de buena voluntad, de humildad y de confianza. Ayer comentaba yo en la terapia de la noche, ante una frase que se suele manejar mucho por parte de algunos compañeros, cuando hay pues una recaída o cuando hay algún desmano, desliz. La frase es: no sé qué me pasa en la cabeza. Claro, esta frase encierra muchísimas cosas. No sé qué me pasa en la cabeza quiere decir, no sé por qué hago lo que hago. Y no sé por qué pienso lo que pienso. O no sé por qué tengo que estar pensando en esto o en lo otro. O no sé por qué siento lo que siento. Y la explicación, pues hombre, es relativamente fácil. A ver, tienes una enfermedad mental. En tu cabeza hay algo que no funciona bien. Te guste o no te guste, tienes una zona de tu cabeza que no funciona en condiciones, que te hace tomar decisiones inadecuadas, impropias y negativas para ti, que te hace creer que cosas que son negativas, malas, dañinas, tóxicas, veneno, puto veneno, es bueno para ti, porque te da una cierta intensidad de placer, de inicio. Al final lo único que te da es que tienes que consumir para no estar mal. No consumes para estar bien, consumes para no estar mal. Sabes que te estás haciendo daño. Sabes que el tabaco es una sustancia cancerígena y lo sigues consumiendo. Algo no funciona bien en tu cabeza. Cuando tú te estás metiendo una sustancia que sabes que a 1 de cada 2 fumadores los va a matar, te tienes que plantear claramente que estás como una puta cabra. Pero es que es así de claro. O sea, algo no funciona bien. No digas, no sé lo que me pasa. Pues lo que te pasa es que tienes una enfermedad, tu parte mental, acompañada de una visceralidad emocional importante que no funciona bien. No tienes freno en el prefrontal porque adoleces de pereza prefrontal, sencillamente porque no lo has ejercitado nunca. Esa inmadurez prefrontal nos viene desde que, en mi caso, desde los 12, 13 años que empecé a consumir. El tabaco con 11. Con lo cual, pues, imagínate. Entonces, el tener claras cuáles son las situaciones en las que se produce este contexto. Y situarlo claramente. No sé qué me pasa, que significa que pasa algo que no conoces. Entonces, ¿cuántas veces y en cuántos sitios yo al menos me planteé el cómo salir de aquel montón de mierda en el que estaba metido? De cómo dejar de consumir, de cómo hacer las mismas cosas, de cómo ya me asqueaba el bajar a los bares, hacer todos los días el mismo ritual tonto de esperar al siguiente que venía o al otro, al de la moto, para poder echar los tragos correspondientes con una compañía, o sea, dándole un aire de sociabilidad que a mí si me importaba un carajo socializar o no socializar. Yo lo que quería era beber, pero beber de una forma encubierta en el sentido de que, bueno, como estaba con otra gente, pues no se notara tanto, ¿no? Pero ese no era ¿Cuántas veces quise salir de ahí sin poder encontrar la manera de hacerlo? Cuando llego a la rehabilitación se me plantean una serie de situaciones claras a las que puedo agarrarme para solucionar ese problema. Y entonces me pongo exquisito. Bueno, yo no me puse exquisito, yo hice todo lo que tocaba, pero normalmente hay gente que se pone muy exquisita y empieza a tantear el tema, a regatear, como si esto fuera un cambalache de un mercadillo de miércoles aquí en la Sarte. Si no es negociable, hay cosas que no son negociables. Tú tienes un problema que no sabes cómo resolver y llegas a un sitio que te dice cómo resolver ese problema. Lo único que tienes que hacer es hacer lo que te dicen. Cojones, ¿es tan difícil de entender esto? El problema es, ¿por qué no haces lo que hay que hacer? Mejor dicho, ¿por qué no haces todo lo que hay que hacer?
para que el problema se te solucione, para que en un tiempo, pues medianamente largo, tu cabeza se abra lo suficiente para que entiendas las claves de lo que te ocurre. Y en vez de decir no sé, digas sí sé. Para que veas a tu cabeza pensando, en vez de creer que tú eres tu cabeza. Pero es que estas cosas no ocurren de la noche a la mañana. Hay un proceso mediante el cual tú vas poco a poco con una fase de microcirugía psicoemocional que va haciendo que por las intervenciones de un compañero y del otro y del otro y del otro y del otro se vayan asentando en tu cerebro un montón de cosas, de nociones y de conceptos que necesitas para funcionar. Se te va abriendo la confianza de tal manera en aquello que estás escuchando, porque en el fondo tú tienes la percepción íntegra de que eso es así. Y porque en el fondo ese lenguaje lo conoces. Es el único lenguaje que conoces. Hoy me decía una persona que nos sigue desde Las Palmas, que ha probado psicólogos, psiquiatras, y que nunca se ha sentido entendida. Pero que ella estos vídeos los entiende. Y yo, joder, pues qué bien, qué alegría me das, ¿no? Pues que ojalá que esté ahí viéndonos, ¿no? Pero porque es verdad que este tipo de lenguaje solamente lo entendemos nosotros. Y es el que despierta la confianza, es el que sujeta los culos en los asientos y es el que hace que continuemos adelante. Esa capacidad la tenemos nosotros y muy poquita gente más. ¿Por qué? Pues porque tenemos la escuela del sufrimiento marcada a fuego en el corazón, porque lo hemos pasado mal, lo hemos pasado muy mal, hemos vivido siempre a contracorriente y hemos estado en procesos de no sé. Cuando llegas a un lugar de rehabilitación como este y se te plantea claramente que todo esto consiste de entrada en evitar el primer consumo. Vale, eso es lo que hay que hacer, evitar el primer consumo o la primera conducta. Hostia, yo pensé vamos, yo pensaba que tendría que evitar la cuarta o la quinta, pero joder, la primera, pues, ¿qué? La primera, si no hay primera, ya no hay 25. Es tan sencillo que parecía mentira que no se me hubiera ocurrido a mí eso, joder, con lo listo que soy. Pues evita la primera. Pero no me dicen lo que tengo que hacer solamente. Me dicen lo que tengo que hacer y cómo. ¿Cómo se hace eso? Pues saliendo del entorno de consumo. Deja de estar en los bares, deja de estar con la gente que consume, deja de presenciar la droga, de olerla, de sentirla, de catarla, porque si estás con ella ante las manos, pues no vas a poder dejarlo nunca, joder. Pero esto es de primero de adicciones. De párvulos de adicciones. Ojalá miréis los vídeos del doctor Gijena Parker o de alguno de estos médicos argentinos que son tan buenos en adicciones. Porque el campo magnético de la adicción te sitúa en un ámbito en el que si entras dentro de ese magnetismo, estás jodido. La acumulación de los impactos celulares va a hacer que más pronto o más tarde consumas. Entonces, ya sabes lo que tienes que hacer. Evitar la primera. Ya sabes cómo. Saliendo del entorno de consumo. ¿Quieres saber las razones? Los impactos neurológicos son acumulativos. Tu capacidad perceptiva está viendo, oliendo, sintiendo, oyendo, escuchando todo lo que ocurre alrededor y está tomando nota. Está acumulando los impactos. Eso no genera ansia evidente, genera ansia sutil, que es acumulativa. Y en un momento dado eso se va a desatar y no te va a parar ni el tato, porque vas a ir derecho. Entonces, si tenemos claro qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, el otro fundamento para hacer lo que hay que hacer y hacerlo como te dicen que hay que hacerlo es que nosotros no solamente somos adictos a la sustancia o a la conducta, somos adictos a la sustancia o a la conducta y al entorno en el que se consumen la sustancia y la conducta. Por tanto, si quieres evitar la sustancia y la conducta, también tienes que evitar el entorno. Y no ir de machote, de campeón, de yo soy la hostia y yo me pongo aquí y a mí, mira, como no quiero, no me afecta en absoluto. Como tengo claro, como tengo la intención o la determinación de no consumir más, para. Aquí las intenciones, la determinación y los propósitos en esta enfermedad cambian de sitio continuamente. Y si tienes que estar permanentemente diciendo que no, en un entorno de consumo, te garantizo que millones de noes se van a tomar por saco por un solo sí. Tenlo en cuenta. Y mañana, si quieres, pues seguimos hablando del problema emocional, del proceso emocional. Pero quería dejarlo contextualizado de esta manera. No sé si pide un poquillo del asunto, pero bueno.
A ver si me habéis entendido. Sí, ¿no? Bueno. Y si no, pues escribímelo, joder. Y ya está. Mañana nos vemos. Y si no entendéis, poned los vídeos desde el primero hasta el 408 y no entenderéis, coño, joder. Ser buenos, que ya quedamos pocos.